¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas, queridos radioescuchas, a otra emisión de su programa favorito, Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Como siempre, es un gusto para mí, Fernando de Lucio, acompañarles como conductor todos los sábados a las 11:30 de la mañana por el 760 AM. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que en Protagonistas del Cambio estamos celebrando el lanzamiento del podcast 123 por mí y por ti, producido en el marco de la campaña para informar y educar sobre la desaparición infantil en México. Y lo primero que hay que decir es que esta es una asombrosa iniciativa. Como ya muchos sabrán, yo, Fernando de Lucio, desde hace 6 años he estudiado la desaparición en México, y durante mi estudio, todas y todos los especialistas con los que he hablado destacan la importancia de crear campañas de información y prevención de este delito. Sin embargo, todavía hace 6 años la desaparición era negada rotundamente por muchas autoridades y medios de comunicación, e incluso casi nunca se mencionaba de ella. Hablar de desaparición era hablar tabú. Y si reflexionamos, tristemente al día de hoy, todavía existe mucha desinformación de este problema y mucha revictimización. Aún escuchamos comentarios que dicen: bueno, si desapareció es porque en algo andaba, se metió con gente equivocada, seguro andaba sola por la noche, de seguro llevaba falda muy corta, y pues todo esto no es correcto. Debemos detener esta revictimización. Y uno de los mejores medios para hacerlo es a través de este podcast. El podcast 123 por mí y por ti es una campaña que nos informa con claridad y con veracidad sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Nos invita a ver este enorme problema y a reflexionar. Los podcasts de esta campaña están muy bien construidos. Sus narrativas, su storytelling nos atrapan. Nos exponen conceptos tan importantes como la búsqueda inmediata, el derecho que tenemos a que las autoridades tomen las denuncias, y nos explica qué es el PAPNA y la obligación de las autoridades de actuar con prontitud, entre muchos otros puntos más. El lenguaje es claro, sencillo, de modo que es comprensible para toda la familia y entretenido de escuchar por la viveza de los personajes. Este podcast tiene ideas muy originales. Las narrativas se cuentan a través de objetos. Por ejemplo, un cinturón, unos tenis, una gorra sucia y deshilachada que nos explican acerca del problema de la desaparición. Ante el aumento de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, y pese a los avances y compromisos del gobierno actual en esta materia, sigue creciendo este delito, y por eso quiero resaltar la importancia de difundir esta campaña. Resulta importante que los medios de comunicación y digitales la demos a conocer, y justo por eso el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el 760 de la AM acerca de esta campaña, porque la radio es un medio de comunicación muy importante y de gran alcance. Pero además, ¿no creen, radioescuchas, que esta campaña de podcast debería transmitirse en todas las escuelas públicas y privadas? Piénsenlo, de todos los niveles educativos, porque hoy estamos defendiendo a las niñas, niños y adolescentes y no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras nos falte uno solo, y no podemos permitir que exista un desaparecido más. Tenemos que actuar con prontitud y de forma eficiente. Radioescuchas, les pido que ayuden a difundir esta campaña y le exijamos al gobierno que elabore más, que aparezcan en todos los horarios estelares de la televisión y que incluso se plasmen en los libros de texto gratuito. Sin duda estoy convencido de que si continuamos elaborando este tipo de campañas y concientizando, no solo a la niñez, que somos el futuro, pero también el presente, también tenemos que concientizar a las familias mexicanas en conjunto, para que entre todos podamos construir un mejor país para vivir, sin un solo desaparecido. Ahora sí, les voy a presentar un par de podcasts de esta campaña, en los que, yo también participé haciendo algunas voces de estos objetos que nos cuentan los problemas de la desaparición y por qué debemos combatirla. Vamos con el primer podcast, que se llama Llamadas Perdidas. Esta historia está narrada desde el punto de vista de algunos objetos que fueron testigos de los hechos. En 2 kilómetros estaremos muy lejos de nuestra casa, más lejos de donde hayamos estado nunca. ¿Qué pasa, mapas? Que nunca habíamos estado por aquí y nos estamos alejando de la ciudad. Deberíamos avisarle a Pedro. Tengo miedo. Tienes razón, nos estamos alejando mucho. Siento que se pierde la señal. Eso es, Pedro. Graba un video y mándalo al chat grupal. Hazle plática a los sujetos, que se escuche su voz. Oiga, ¿y por acá hay loncherías? Si ya ni casa se ve. Qué chamaco. No se asuste. Tampoco creía que le íbamos a pagar tanto por servir lonches y jugos. Pero le va a ir bien. Ve acá al Juan.
Hace rato que anda de halcón con nosotros y ahora se viene a la granja de guardaespaldas. Mandar mensaje. ¿Un deseo por mí? ¿Por ti? Hola, yo soy la comisionada de búsqueda y estoy a cargo de la investigación de la desaparición de unos niños. Pedro y Juan, me dicen que tenemos un testigo. Sí, comisionada, lo estamos cargando. ¿Cómo? Es el celular de uno de los jóvenes. Lo encontramos abandonado, pero sabemos gracias a sus amigos que uno de ellos alcanzó a mandar un par de videos antes de que pues nos desaparecieran. Ya, pues póngale un cargador rápido, porque cada minuto es importante para localizarlos, sin que nada les haya pasado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Pedro? ¿Qué está usted haciendo? ¿A quién le llama? A mi mamá. O bueno, a la de Pedro. Aquí estoy. Señora, buenas tardes. Soy la comisionada estatal de búsqueda. No sabemos todavía qué le pasó a su hijo, pero encontramos su celular y ya lo estamos interrogando para conocer su paradero. Si no fuera por este aparato, mi hijo... Señora, le juro que yo no hice nada malo. En la fiscalía ya estamos trabajando para localizarlo, señora, pero primero necesitamos unas fotografías recientes de Pedro para poder lanzar la alerta Amber. ¿Alerta Amber? ¿Qué es eso? Sirve para buscar a niñas, niños y adolescentes. Se trata de una ficha única de búsqueda con la foto de la persona desaparecida. Trae todos sus datos y lo damos a conocer por todos los medios a nuestro alcance. Ustedes como familia también lo pueden circular en redes sociales o imprimirlo y pegarlo en los sitios que sus hijas e hijos frecuentan. Ok. ¿Y qué datos necesito? Yo le ayudo con eso. Para la ficha de búsqueda necesitamos saber la edad, nombre completo, fecha de nacimiento, ropa que vestía, señas particulares, ya sabe, lunares, tatuajes. Eso a veces nos ayuda a localizar a la gente cuando lamentablemente... Si actuamos rápido, es muy posible que no haya un lamentablemente. Usted, el celular. ¿Con quién ha hablado Pedro antes de desaparecer? ¿Estuvo con gente que hubiera conocido recientemente? Hombre, seguro. Mire, todos esos datos los vamos a encontrar si buscamos en el WhatsApp, en el Face, en el Instagram, en todas sus redes sociales. Mira, enséñame. Por ejemplo, aquí hay montones de fotos de Pedro. Algunas con demasiados datos, hasta se ve la fachada de la casa. ¿Quién fue la última persona con quien se le vio? ¿Le puede describir? Yo le advertí que no debería haber dado acceso público a esa información, pero si las personas dicen que sí, yo les abro la puerta a quien quiera verlo. ¿Cómo les abre la puerta? Eso sería como infringir la ley, ¿no? A menos de que alguien le dé acceso. Señor investigador, acepte como amigo en Face al testigo. Amigos los guaraches, si no se hablan, ¿qué no está oyendo que es peligroso dejar entrar a cualquiera? No se haga el chistoso. Esto es estrictamente profesional. Seguro lo mismo le dijeron a esos niños antes de llevárselos. Pero bueno, ya está. Ok. El investigador tiene 30 años, nació en Orizaba, Veracruz, es abogado. Sus padres son Lorenzo y Carmen. Tiene 3 hermanas y un hermano, 5 sobrinas y un sobrino. Le gusta el helado de pistache, el color verde, las mandarinas, tiene un lunar en la pierna derecha, reprobó matemáticas en 5º grado. Oiga, ¿cómo sabe eso? Perdón, investigador, pero usted lo publicó. Y así como la gente sube de todo, no cuidan sus datos ni lo que comparten. Suben fotos de sus hijos e hijas a todas las edades, si acaban de comprar un auto o si tienen dinero para las vacaciones. Podemos saber a qué hora van por los tacos y cuál es la taquería a la que van siempre. Algunas veces hasta el camino que toman para llegar. Y lo peor es que con toda esa información ahí pública, ustedes aceptan a cualquiera entre sus amigos. Pero ¿cuáles amigos? Si nunca les han visto la cara. No conocemos a sus papás, ni dónde viven, ni cuáles son sus intenciones. Y miren lo que le pasó a mi hijo. Señor celular, ¿usted y las apps que lo integran estaban al tanto de todo esto? Sí, pero yo no me mando solo. De última obedezco órdenes. Si mi dueño me dice que les dé acceso a todos los que lo piden, yo se lo doy. Aunque sea peligroso. Sí, señora. Muchas veces nosotros les advertimos. Y aún así, la gente decide continuar. Y más la gente joven. Asumen el riesgo de otra manera. La mayoría no piensan que hay quienes quieran hacerles daño. Y así debería ser. Todo niño o adolescente tiene derecho a una vida libre de violencia. Bien, pero no nos ha contestado. ¿Con quién ha hablado Pedro antes de desaparecer? ¿Estuvo con gente que hubiera conocido recientemente? ¿Quién fue la última persona con quien se le vio? ¿La puede describir? Sí, recientemente empezó a mandarse mensajes con otro chico llamado Juan, que según su ubicación debe vivir acá en el barrio. Ay, ¿a poco pueden saber dónde está uno cuando usan esos aparatos? Si dejan activada la ubicación en las redes sociales, cualquiera puede verlo. Depende de la red social. Pedro estaba buscando trabajo y un día Juan le compartió por Face un anuncio de un trabajo muy bien pagado. Demasiado bien pagado, diría yo. Pedro estaba muy emocionado.
aunque le advertimos que el anuncio parecía dudoso, pero la necesidad y la ilusión a veces hace que uno se crea cualquier cosa. Eso es cierto. Es muy importante hacerle caso a nuestros presentimientos. A veces vemos que toda la situación está rara, o de plano está mal, hasta peligrosa, y seguimos de frente. Por eso, siempre es bueno tener gente de confianza, amigos o familiares con quienes podamos hablar. Siempre dudar de todo. Pero yo siempre hablaba con él y nunca noté nada raro. No es culpa suya. Las personas jóvenes prefieren hablar con gente de su edad. Lo bueno en este caso es que Pedro se comunicó con sus amigos de la vida real y alguno de ellos hizo una denuncia anónima en la Comisión Nacional de Búsqueda y nos dieron aviso. Gracias a eso ya lo estamos buscando. Mire, acá tengo una foto del Face de Juan. Es el del medio, el de la motoneta y los tenis nuevos. Ay, ese muchacho, siempre metido en ¿No problemas. lo conoce? Sí, es Juan. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Y sabe dónde vive o dónde podemos encontrarlo? Parece que Juan se estaba juntando con gente peligrosa. Mira estas fotos de unas camionetas. A ver, déjeme ver eso. Y la gente con la que él está es mucho mayor. ¿Ya veo, comisionada? Comisionada, tiene los logos del cartel que opera en la región. Oficial, por favor, que alguien vaya a la escuela a ver si todavía tienen los registros de Juan y que interroguen a los demás muchachos de la zona. Solo recuerden que ser joven no es sinónimo de ser delincuente y que todos esos chicos tienen derechos. Así que sean amables con ellos. Lo que nos urge es encontrar a Pedro y Juan. Ay, no, Dios mío, ¿y qué le van a Las hacer? pandillas, cárteles y demás grupos criminales utilizan a niñas, niños y adolescentes para que realicen labores como informantes o halcones y con el tiempo adquieren mayores responsabilidades. Algunos son promovidos para tareas más riesgosas, como trasladar mercancías ilegales o vigilar casas de seguridad. En ocasiones son obligados a participar en actividades que ponen en riesgo su vida e incluso se les obliga a secuestrar o matar. No, eso no. Calma. El investigador ya está analizando toda la información que nos ha dado el celular, solo que como indica el protocolo adicional, todas las acciones que se realicen para rescatar a una niña, niño o adolescente en situación de reclutamiento forzado deberán ser cautelosas para no poner en riesgo la integridad de la persona desaparecida ni de sus familiares. Comisionada, ya los localizamos y estamos armando el operativo de rescate. Al parecer los dos están bien. Ay, muchas gracias, comisionada. Agradezco a las amigas y amigos de Pedro que nos avisaron. Gracias a que reaccionaron rápido pudimos localizarlo. Vamos a buscarlos. Un, dos, tres por mí y por ti es un podcast producido por la Red de los Derechos de la Infancia y la Comisión Nacional de Búsqueda con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Review y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Llamadas perdidas. Guión: David Santa Cruz, con las voces de Elisa Hamilton, Fernando de Lucio, Tatiana Nayar, David Santa Cruz, Iván Montesino, Alejandra del Palacio, Luis Telles, Sora Naomi Zamora Soto. Producción ejecutiva: David Santa Cruz. Producción y diseño de audio: Homoludens.mx. Agradecemos a las comisionadas de búsqueda de Nuevo León, Veracruz, Jalisco y el Estado de México por su asesoría para la realización de este podcast. Todos los derechos reservados. ¡Wow! A mí me encantó sinceramente este podcast. ¿Qué les pareció a ustedes, queridos radioescuchas? La verdad es que este podcast habla de temas muy importantes. Por ejemplo, la desaparición, cuando es por fines del crimen organizado. Explican acerca del protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, el PAVNA, que es un gran instrumento en el que justamente varias niñas, niños y adolescentes participaron para elaborar. Habla acerca del deber de las autoridades de tomar las denuncias. Recuerdan la parte en la que estaban en el interrogatorio con el celular y pues unos no querían tomar la denuncia o decían, cálmense, ahorita lo hacemos, y dijeron, no, el PAVNA dice que tenemos que localizarlos lo antes posible. Eso me encantó porque a través de una narrativa secuencial nos cuentan conceptos muy interesantes que son muy importantes en la actualidad para encontrar un desaparecido. Los efectos especiales me encantaron, hay que decirlo. Se puso mucho empeño en este podcast y la verdad quedó asombroso. Me encantó haber participado en él. No sé si se dieron cuenta, pero yo fui la voz del celular. Fue asombroso conocer este proyecto y participar en él. Bueno, también les voy a presentar otro podcast que se llama Botín de Guerra. Habla sobre la sustracción de menores desde la perspectiva de una ranita de papel y de una gorra sucia y deshilachada. Vamos a escucharlo. Esta historia está narrada desde el punto de vista de algunos objetos que fueron testigos de los hechos.
Sí, probando. Bueno, ¿me escuchan? 1, 2, 3 por mí, por ti. Como habrán notado, soy una rana de papel. Hoy estoy aquí para dar testimonio de las cosas que he visto. Lo que están por escuchar es una historia, una misma historia que, sin embargo, puede contarse de distintas maneras. Esta es la historia de personas adultas que se portan raro, aunque en realidad quienes protagonizan esta historia son una niña y un niño. Y aunque se podría contar de diversas maneras, por el momento solo elegimos 2. Para ello, quiero presentarles a esta decadente gorra sucia y deshilachada. En efecto, soy una gorra sucia, desgastada y deshilachada, pero con mucha dignidad, porque mi tela percudida y mis colores deslavados dan cuenta de que he vivido, he tenido experiencias y, como la rana, he visto cosas. Yo pertenecía a Valentín, un niño. Y yo a Valeria, una niña. Valeria y Valentín no tienen casi nada en común. Ella tiene 7 y él acaba de cumplir los 11 años. Valeria tiene un humor dulce, muy dulce. Como la miel, casi como que empalaga. Sobre todo en este mundo rancio. El temperamento de Valentín, en cambio, es más bien de un niño melancólico y ensimismado. Seguramente cuando crezca será poeta. Pobre, se va a morir de hambre en este mundo capitalista y voraz. Los papás de Valeria se llaman Mónica y Diego. Los de Valentín, Aldo y Noemi. Aunque Valeria podría tener 2 papás llamados Pedro y Juan. Y Valentín, 2 mamás llamadas Paulina y Bon. Las posibilidades son infinitas. Pero no, en esta ocasión cada quien tiene una mamá y un papá. Y ya está. Bueno, pues decía... Aunque Valeria quiere mucho a su mamá y su mamá a ella, es con su papá con quien se entiende mejor. Con él se ríe más. Sobre todo cuando juegan a guerras de cosquillas. Además, su papá sabe hacer ranitas de origami como yo, que saltamos cuando nos apachurras. Valentín no se lleva ni mejor ni peor con alguno de sus padres. Sabe que ambos lo aman y él les corresponde. Valentín solo tiene una cosa favorita en el mundo, y esa soy yo. La gorra sucia y deshilachada de tanto usarse. Fue un regalo de su mamá. Hay algo que Valeria y Valentín sí tienen en común. De repente, los dos comenzaron a notar que su papá y su mamá actuaban raro, cada vez más raro. Es como de nuevo la A ver, no, ya me voy a hacer mi vida. Hasta que lentamente, papá y mamá eran enemigos. La separación de papá y mamá duele. Algunos de ustedes ya lo saben, ya lo vivieron. A quienes no han pasado por esto, no les vamos a mentir, duele mucho. En este proceso, las niñas y los niños se enfrentan a un cambio que no es menor. ¿Viviremos con mamá o con papá? Una vez que se decida eso, el otro o la otra solo podrán visitarles. Puede ocurrir, por ejemplo, que mamá y papá establezcan de común acuerdo los cuidados y la convivencia, siempre pensando en qué es lo mejor para las hijas e hijos. Bueno, Aldo, entonces quedamos así. De lunes a viernes, Valentín se queda conmigo y los fines de semana contigo. ¿Ya está lista la recámara del niño en tu departamento? Solo falta que mañana me lleven la cama que le compré y todo listo. Dale pues. ¿Me avisas? ¿Pedimos la cuenta? También puede pasar, no les vamos a mentir, que mamá y papá decidan ya no convivir con sus hijas e hijos y ceder toda la responsabilidad a la otra persona. Ok, Mónica, necesitamos hablar de la custodia de Valeria. No, quédate la niña, yo me voy. ¿Te vas? Pero ¿cómo que te vas? ¿A dónde? A cumplir mi sueño de trabajar en el circo. Viajaré, conoceré el mundo, tendré arrebatados romances. Así que, adiós y buena suerte. Besos. En estos casos, mamá y papá deberían acudir a un juzgado para resolver quién de los dos tendrá la custodia. Y las niñas y los niños deben ser escuchadas y sus opiniones tomadas en cuenta. Sin embargo, a veces ocurre que las personas adultas se vuelven completamente locas e inician una guerra ultradestructiva. Una batalla donde se olvidan de que las niñas y los niños tienen derechos. Una gesta sin heroísmo, donde las hijas y los hijos son vistos como botín de guerra. Bueno, ¿y su nombre es? Ranita de papel, y acompaño a este hombre, Diego, como testigo de la sustracción de su hija Valeria, por parte de Mónica la madre. Ajá. ¿Y usted? Decadente, gorra sucia, mucho gusto. Vengo a testificar que el papá de Valentín se lo llevó sin consentimiento de su mamá. ¿Y qué pruebas tiene de que se trata de una sustracción familiar? Pues que la sustracción sucede cuando un
familiar de una niña, niño o adolescente lo separa por sus pistolas de forma injustificada de la persona que legalmente tiene su custodia, ya sea que le lleve lejos o le esconda. Y eso pasó con Valeria y Valentín. ¿Y cómo está tan segura? Pues mire, después de la separación de Mónica y Diego, las cosas se pusieron feas. El día que Mónica se llevó a Valeria, pregunté a varios objetos de la casa y me dijeron que aunque ya habían acordado que ella tendría la custodia y él podría visitar a la niña en días determinados, las peleas eran frecuentes. Ambos estaban tan heridos y tan enojados que... Oye, Rana, no te desvíes. No tienes que hablar de mi vida privada. Disculpa, Diego, pero se suele argumentar que la violencia en familia es un asunto privado, del que no se debe hablar. Pero por el contrario, hay que señalarlo, sobre todo cuando representa un riesgo para las niñas y los niños. Sigamos con la declaración. Estaban tan heridos y enojados que las peleas eran intensas. La puerta principal del departamento me dijo esto. Pues mire, como puerta principal, me tocó que Diego estallara su puño contra mí varias veces, duro y dale hasta que Mónica me entrabría. Él reclamaba que pasaba poco tiempo con la niña, pero Mónica le dijo que si la quería ver, tenía que pagar más pensión. Por su parte, la billetera de Diego me contó. Mónica quería más dinero, pero ¿de dónde? Mira, echa un ojo a mi interior. ¿Ves? Es deprimente. Diego es artista, y mal artista. Casi ninguna galería quiere exponer su obra. Su mayor talento es hacer ranitas de origami. Pero eso sí, ama a su hija como a nadie en el mundo. Pues si no solo discutían por la pensión, se reclamaban sus fallos mutuos. Y en medio de ese relajo, Valeria la pasaba re mal. Y fue peor cuando escuchó a su mamá decirle a su papá que si no estaba dispuesto a elevar la pensión, no volvería a ver a su hija. A Valeria se le rompió el corazón porque adoraba a su papá. Bueno, y antes de que me haga llorar, ¿qué pasó con la madre y la niña? Mónica dio de baja a la niña en la escuela y cambió de domicilio sin avisarme. Me bloqueó en el teléfono y en todas sus redes. Los abuelos de la niña no contestan mis llamadas ni mis mensajes. No sé nada de ella desde hace 12 horas. ¡Qué exagerado! Mire, para iniciar la búsqueda de una persona no localizada deben pasar 72 horas. Oiga, no, eso no es verdad. El protocolo adicional de búsqueda de niños, niñas y adolescentes indica claramente que la búsqueda debe ser inmediata y sin esperar ni un minuto. Pues cuando se trata de personas en ese rango de edad, se está en grave peligro. Ay, sí. Y está en grave peligro. Por favor, está con su mamá. Y el amor de una madre es infinito, dulce, entregado. Lo que usted dice es un sinsentido basado en estereotipos de género que no ayudan a garantizar el bien superior de niñas y niños, oiga. Haga su trabajo y encuentre a esa niña. Bueno. Entonces, gorra sucia, ¿qué pasó con el señor Aldo? Pues no aceptó de buena forma que Noemi decidiera separarse de él, y en vez de tomar terapia, tomó el carro, llegó a la escuela de Valentín antes de la hora de la salida y solicitó a la dirección que le permitieran al niño salir de clase e irse con él, y se lo permitieron. Por eso estamos acá, la mamá de Valentín y un servidor, pues en internet dicen que hay que acudir a cualquier autoridad, y también dicen que no hay ni una sola ley que indique que deben pasar 72 horas para buscar al niño o a la niña. Bueno, ya tenemos estos datos. El niño fue sustraído de la escuela por el... Yo sé algo más. Cuando Valentín se subió al auto, Aldo me agarró y me aventó por la ventana. Mientras le decía, esa gorra ya está muy fea. Te traje una nueva. Son la moda en Puerto Rico. Te va a encantar cuando lleguemos. Por ahí hubieran empezado. Planea sacarlo del país. Necesitamos lanzar una alerta Amber, que además es internacional. Ustedes, inicien la búsqueda remota. Llamen al aeropuerto de la ciudad, a las estaciones de autobuses, a las capitanías de puerto. Que no salgan del país. Esta historia pudo acabar de diversas maneras. Pudo ocurrir, por ejemplo, que Valentín iniciara una nueva vida en contra de su voluntad. O que Valeria jamás volviera a hacer ranitas de papel con su papá. También pudo ocurrir que en el aeropuerto, Valentín expusiera que su papá se lo estaba llevando sin consentimiento de la madre y llamara la atención de las autoridades migratorias. O que Valeria se supiera de memoria el celular de su papá y se comunicara con él para proporcionarle la dirección de dónde podría ser localizada. Pero existe un aspecto invariable, la aplicación del protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Este instrumento toma en
necesidades que han señalado las familias y buscadoras de personas. Por ejemplo, que la búsqueda debe ser inmediata, individualizada, tomando en cuenta patrones que se han presentado en casos similares y generalizada en todos los registros. Es importante que todos conozcamos el contenido de este protocolo y exijamos a las autoridades involucradas su cumplimiento, porque deseamos que esta historia termine de una sola forma y nada más, con la localización de las niñas, niños y adolescentes ausentes. 1, 2, 3 por mí y por ti es un podcast producido por la Red de los Derechos de la Infancia y la Comisión Nacional de Búsqueda con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Review y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Botín de guerra. Guión: Tatiana Millar, con las voces de Elisa Hamilton, Fernando de Lucio, Tatiana Millar, David Santa Cruz, Iván Montesino, Alejandra del Palacio, Luis Telles, André Chio Ramírez. Producción ejecutiva: David Santa Cruz. Producción y diseño de audio: homoludens.mx. Agradecemos a las comisionadas de búsqueda de Nuevo León, Veracruz, Jalisco y el Estado de México por su asesoría para la realización de este podcast. Todos los derechos reservados. Este podcast en especial me encantó por el tema delicado que trata. ¿Cuántos de nuestros radioescuchas habrán pasado por una situación de divorcio? Y bueno, el caso que derivó, que fue la sustracción de menores. La verdad es que es un tema muy importante que no debemos ocultar a niñas, niños y adolescentes. Nosotros también queremos saber de estos temas. Y por supuesto, en los divorcios, los padres siempre deben procurar cuidar al menor y no verlo simplemente como, bueno, un botín de guerra. Muchísimas gracias, queridos radioescuchas, por habernos acompañado hasta el final. La verdad es que este programa me ha encantado. Estos podcasts están geniales y disfruté mucho de mi participación en esta campaña. Sin duda requerimos más campañas como estas. Vamos por buen camino en el combate a la desaparición, pero tenemos que ser mejores, que difundir estas campañas y que, por supuesto, luchar siempre en contra de la desaparición de niñas, niños, adolescentes y personas. Pueden contactarme al correo feractivista@gmail.com y en mi Facebook como Fernando de Lucio Activista. Y les cuento, tengo un recién estrenado Instagram que se llama igual Fernando de Lucio. Y por supuesto suscríbanse a mi canal de YouTube Fer contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia. Continúen escuchando todos los sábados a las 11:30 de la mañana por el 760 AM Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Como recomendación de contenidos de esta semana, les dejo de tarea escuchar el resto del podcast 1, 2, 3 por mí y por ti. La verdad es que tiene muchos más episodios y están asombrosos. Por ejemplo, les digo los nombres, que son Sin Nadie para Jugar, El Cinto Jacinto y Eva Levilla y Los Tenis de Ana, que son pues muy interesantes desde una perspectiva de objetos como el resto de los episodios que les presenté el día de hoy. Compartan con sus amigas, con sus amigos, familiares, pasen un gran sábado, disfruten del día. Yo soy Fernando y me despido. ¡Hasta la próxima semana!